Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a la mesa directiva por permitirnos platicar de estos temas aquí en la academia. Y voy a hablar ahorita un poco desde el punto de vista de los animales silvestres, de los ecosistemas y de visiones integrales para entender la salud y cómo se relaciona esto con las zoonosis emergentes, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, cuando hablamos de la vida, vemos la maravilla de la complejidad biológica y vemos esa gran maravilla de estratos y de grupos funcionales, de especies que están ahí, que permiten los servicios que nos mantienen vivos, la oxigenación, el agua potable y una serie de elementos que cada día están más categorizados y que cada día se relacionan todos con la salud, ¿no? Y que podemos buscar diferentes rutas y por todas partes, desde el aire, desde el agua, la tierra, la producción de alimentos y por muchos elementos sabemos que hay una relación muy fuerte entre la vida y la salud de los animales, de los humanos y de los ecosistemas. Entonces hay aproximaciones integrales. Sin embargo, con este experimento que estamos haciendo en el planeta, pues nos estamos dando cuenta de fracasos que se manifiestan de diferentes formas, como es el cambio climático o como la emergencia de zoonosis. Precisamente estamos cambiando el planeta de una manera muy acelerada. Estamos más del 75% de la Tierra está completamente cambiado. Y cada vez hay más relación de que los sistemas de producción de alimentos están afectando de diferentes formas la salud, están afectando desde el punto de vista la distribución de los reservorios de vectores y la oposición de los vectores, están los contaminantes, los pesticidas, los agroquímicos, los antimicrobianos, se está evidenciando que la pérdida de biodiversidad es un problema, la contaminación por productos de antibióticos por parte de granjas, de producción ganadera, y una serie de elementos que están cada vez más caracterizados y que se reflejan en enfermedades infecciosas y no infecciosas y en combinaciones interesantes que rara vez las vemos en los estudios integrados, ¿no? El tema de los antimicrobianos es un tema que yo creo que nos incumbe a todos de una manera muy fuerte y que desafortunadamente no está regulado de la misma manera y que estamos reflejándose en todos los ambientes y que hay agentes antimicrobianos reportándose en los lugares más pristinos del mundo y con resistencia y precisamente por muchos de los elementos contaminantes que tenemos por los sistemas de producción y sabemos que hay mortalidad, ¿no? Y que se estima que para el 2050 se va a estimar hasta 10 millones de muertes anuales por causa de estos agentes antimicrobianos. Entonces, hay una relación muy fuerte entre el cambio de uso de la tierra y el ensamble de las especies. Estos cambios y el ensamble de las especies cada vez se están reflejando más en interacciones, en saltos de hospedero, de los virus, de las bacterias, y una serie de elementos de protozoarios y otros, donde se están generando tanto zoonosis, pandemias, epidemias, epizotias, panzotias, y enfermedades están en las plantas. Entonces, esto que está de la salud se está reflejando de la misma manera en animales, en humanos y en plantas, y se relaciona mucho precisamente con los cambios que estamos generando. Hay varios reportes que están viendo con diferentes puntos, en más de 6,000 puntos en el mundo, asociado y se ha visto que los lugares más asociados al desarrollo humano, donde hay más desarrollo urbano, agrícola, ganadero, y se está perdiendo la cobertura forestal, algunas especies que nos están acompañando en la vida, como algunas especies de ratones, de murciélagos y de aves, que toleran la fragmentación humana, que toleran el desarrollo humano, son buenos reservorios para infecciones y son reservorios que pueden pasar infecciones a los seres humanos. Hay reportes de que muchas de las zoonosis y de los brotes que están dando están asociados al ganado, ¿no? Y están asociados a relaciones donde se está una cantidad grande de explotación para producción ganadera. Y este es un tema que tenemos que replantear, ¿no? Porque hay una relación importante entre la producción de alimentos, entre la salud humana, salud animal, y tenemos que empezar a replantearlo desde un punto de vista integral. Hay varios tipos de explotaciones donde se sabe que algunas favorecen a ciertos tipos de enfermedades, desde bacterianas o enfermedades que transmiten por vectores o virales, otras que se están manifestando de diferentes maneras, y entonces cada tipo de explotación puede estarnos llevando a lugares diferentes. Entonces, precisamente, como decía el doctor Gas, hay una relación muy importante entre la salud
humana, animal y ecosistémica. Y en algunos estudios que hemos hecho, por ejemplo, en el sur de México y en el centro de México, hemos visto que conforme se van deforestando los ecosistemas, se van seleccionando especies tanto de murciélagos como de virus de los murciélagos. Y aquí, en este ejemplo, en este artículo que pudimos publicar hace un par de años, precisamente vemos que muchos de estos virus que están seleccionados son coronavirus. La mayor parte de los virus que encontramos fueron coronavirus. Entonces, como ciertos coronavirus se están seleccionando para poder tener una posibilidad de salto taxonómico. Entonces, lo que estamos haciendo es seleccionando, por una parte, especies, estamos en una selección artificial indirecta, que no la teníamos contemplado, y estamos haciendo una selección también indirecta de virus y de potenciales virus que puedan saltar y generar problemas como los actuales. Entonces, hay muchos elementos que cada vez se están reflejando más, pero además tenemos elementos que donde hay deterioro ambiental, pérdida de servicios básicos, falta de agua, donde hay exceso de contaminación, una serie de elementos y obviamente marginación y pobreza, se forman círculos que mantienen endémicos y que mantienen potenciales epidémicos de infecciones. Entonces hay una combinación muy fuerte entre el tipo de desarrollo, el tipo de manejo de los recursos naturales, las políticas económicas y de justicia o de injusticia que se están dando y que se están relacionando con la salud. Pero esto no lo estamos diciendo por bases de documentos científicos, sino ya se hacen revisiones mundiales, se hacen acuerdos, se hacen revisiones por expertos en diferentes partes del mundo, en diferentes instituciones, desde Panamericana de la Salud, de la Organización Internacional Mundial de la Salud Animal, o de la Organización Mundial de la Salud, o del Panel Internacional de la Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos, que tuve el honor de participar representando a México en esto. Y precisamente en esto se juntan una serie de elementos para ver cuáles son las razones que llevan al salto taxonómico y a los patógenos emergentes, tales como el que estamos viviendo. Entonces, precisamente dentro de la mayor parte de estos brotes están asociados a la degradación y a la pérdida de hábitat y al intercambio precisamente que se da cuando se están intercambiando todos estos patógenos entre los diferentes hospederos y se están dando nuevas relaciones biológicas. Lo que estamos viviendo es una interacción de dos especies, de un virus y el humano, adaptándose a una nueva forma de convivencia y que nos ha causado mortalidades, estragos, y ha colapsado la economía, la salud y muchas estrategias a nivel mundial. Y precisamente porque es una interacción biológica que pocas veces la estamos viendo desde el punto de vista de esto, ¿no? En estos mismos reportes se ha visto que hay una gran cantidad de virus que pueden estar, que no se han descubierto, y se estima que de entre 500,000 y 850,000 virus pueden infectar a los humanos. Esto obviamente puede ser alarmante, pero la situación no es tanto la existencia de los virus, sino qué factores están haciendo para que estos virus puedan convertirse en patógenos. Y en particular, pues hay énfasis en murciélagos, en roedores, en primates, en aves y precisamente en animales domésticos, que es donde se está dando la mayor parte de los intercambios y de los brotes. Pero lo interesante es que la mayor parte de los brotes están asociados a la pérdida al cambio del uso del suelo, a la producción poco sostenible y sobre todo la pérdida de la biodiversidad. Entonces hay muchos elementos que se están reconociendo a nivel internacional y que esta fragmentación está incrementando, este deterioro ambiental está incrementando por una parte extinción de especies, pero por otra parte incrementa el borde que se llama, y este borde es la interfase humano-animal silvestre, animal doméstico, donde se están dando los escenarios donde pueden darse eventos de mutaciones, de adaptaciones, de recombinaciones, y que se pueden dar por especies ferales, por especies puente que están llevando de un lado a otro, como perros y gatos ferales, como aves, o ciertas especies que, como decíamos, las que toleran mucho el desarrollo humano y que están asociados a muchos elementos. Entonces, si estamos viendo elementos desde el punto de vista de una salud, tenemos que empezar a entender la salud humana, la salud animal y la salud ecosistémica, buscando elementos que pocas veces están incluidos en una salud y que pocas veces están incluidos en el escenario de la medicina y de la medicina veterinaria, como es todos los elementos ecosistémicos de diversidad, de fragmentación, de composición de matriz y otros elementos que se pueden discutir, pero que ya tenemos que empezar a reconocer.
Entonces tenemos retos desde el punto de vista en una salud, es precisamente uno de los retos más importantes que mencionaba el doctor Garza, es esta transdisciplina, ¿no? Reconocernos que somos complementarios. Tradicionalmente se ha pensado en los círculos azules, pues las ciencias de las biomédicas están asociados al individuo, a los tejidos, a los órganos, haciendo algunos avances en materias moleculares. Y por otra parte, la epidemiología veterinaria, están más asociados a poblaciones, ¿no? A poblaciones ya sea humanas o alguna población de cerdos, de vacas, ¿no? Y pocas veces se ve toda esta parte externa que nos está faltando en una salud, toda esta parte externa que la mayor parte se está dominando por las ciencias ecológicas, por la biología y por otros elementos que están empezando a aportar una serie de elementos para entender por qué y cuándo se da un brote epidémico o episótico. Entonces hay muchos retos también como cambiar la escala de análisis, así como les decía, desde lo individual a lo poblacional, pero realmente hasta podemos cambiar hasta lo metapoblacional. La pandemia ahorita, mucho de nuestras limitaciones fue porque seguimos enfocados en enfoques epidemiológicos poblacionales y no integramos mucho de las conexiones metapoblacionales, cómo están las conexiones entre los pueblos, entre los tamaños poblacionales, entre las migraciones, y una serie de elementos que nos rebasaron, ¿no? Precisamente por la velocidad de transmisión, y nos rebasaron y estamos viviendo algunas consecuencias, y precisamente que hay muchos retos que empezar a cambiar, porque tanto en veterinaria como en medicina humana, creemos que no nada más es estudiar un lugar, una casa, un predio, o un grupo de personas, sino es empezar a integrar y a saltar de esta escala a una escala más integral, donde tengamos elementos paisajísticos, de cuenca, de flujo de nutrientes, de agua potable, de oxigenación y de salud ecosistémica, ¿no? Entonces tenemos que empezar a replantear esto, y es un reto que no nos han enseñado en las carreras de medicina veterinaria, odontología o otro tipo de ciencias de la salud. Y precisamente hay un escenario que se llama el manejo paisajístico, donde tenemos que empezar a replantear muchas estrategias en conjunto, transversal con el sector productivo, Semarnat, sector salud, para empezar a identificar qué escenarios de manejo ambiental, para tener más calidad de agua, justicia y otros elementos para que haya más salud en las personas, ¿no? Se mantenga la salud en los animales, en las personas, y salud ecosistémica de tal manera que se permitan los servicios que mantienen la vida a largo plazo, ¿no? Precisamente hablando de sustentabilidad. Entonces hay una relación muy fuerte entre la salud y la sostenibilidad, pero además es un reto diseñar cómo es un ecosistema saludable, cuáles son las características, así como podemos decir cuánto es la presión cardíaca, la presión, cómo es la presión sanguínea, cómo es la frecuencia respiratoria, el pulso, y empezar a tener indicadores de salud, pues los necesitamos también en los ecosistemas, necesitamos aprender a identificar cómo son las características de un ecosistema saludable, la diversidad, la composición, las abundancias, qué tipo de especies hay, si hay especies invasoras o no, si hay especies reservorias o no, y una serie de elementos que tenemos que empezar a integrar bajo estos esquemas de un amplio aproximación. Y precisamente pues ya hay cada vez más y más y más escenarios donde cómo va a ser el desarrollo de las ciudades, en planeación del desarrollo, la conversión del campo, la producción de alimentos y la conservación, para generar escenarios epidemiológicos o escenarios de mayor riesgo. Y estos son retos que tenemos que empezar a trabajar desde el punto de vista de la medicina veterinaria, de la salud, y empezar a identificar los costos ecológicos y epidemiológicos que tiene el mal uso de los recursos naturales y la invasión de tierra, la invasión a ecosistemas pristinos, y cómo replantear estas cosas de tal manera que estemos buscando equilibrios en la sostenibilidad y en el mantenimiento de la salud a largo plazo en las diferentes especies. Y un reto muy grande, yo creo que es el descubrimiento maravilloso del microbioma, del viroma y del holobioma en general, donde precisamente estamos viendo que estamos viviendo una matriz de virus y que están por todas partes y que estamos empezando a identificar. Ahora, ¿cómo se relacionan esto y por qué se dan estos factores para que se disparen algunos de estos virus en esto? Es todo un reto. Pero además de eso es que además este microbioma puede ser importante o no
para que se disparen ciertos patógenos específicos. Entonces, ¿cómo está tu microbioma para que se dispare el VIH o cómo está el microbioma para que no se dispare el VIH? Eso se ha empezado a demostrar y empezamos a reconocer que es importantísimo esta gran diversidad de virus y de bacterias. Entonces, tenemos que empezar a replantear nuestra relación con los virus también, así como con la naturaleza, y por eso es tan importante empezar a tener aproximaciones multipatógenos, multihospederos, multivectores para integrar y entender muchos de estos. Entonces sabemos que los virus, entre virus, priones, bacterias, protozoarios, representan el 60% de la biomasa en la Tierra y los virus han sido importantísimos para el mantenimiento de los ecosistemas, para el ciclos de nitrógeno, de carbono, de fósforo en los ecosistemas, y son importantes motores de evolución y de diversificación de especies, ¿no? Pero ¿por qué algunos se convierten en patógenos y cómo se convierten en epidemias, pandemias, episodias, panzotias, y cómo se reflejan? Esas son las razones que nos empiezan a atañar y que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Entonces hay retos, tenemos que cambiar de esta visión de que somos el recipiente de todo lo que está pasando alrededor, empezar a replantearnos más bien que estamos en ecosistemas donde estamos compartiendo virus con un montón de especies, estamos cambiando los ecosistemas y estamos generando también enfermedades en otras especies, estamos generando cambios en los ecosistemas, en los servicios ecosistémicos que se están reflejando también en nuestra salud. Entonces, precisamente tenemos que pasar de visiones egológicas, autoritarias, dualistas, poco sostenibles, a visiones más ecológicas, donde tengamos una visión más integrada de que somos partícipes, que estamos conectados en ecosistemas, que no podemos vivir sin los ecosistemas, sin el funcionamiento de los ecosistemas, y que tenemos que replantear estrategias nuevas para aproximar a la salud, ¿no? Y un poco estos son retos nuevos, a empezar a ver cómo estamos haciendo el cambio de los ecosistemas, qué está pasando con las relaciones de las especies, con las relaciones evolutivas, con la selección de virus, dónde están los escenarios de mayor riesgo. Y precisamente hemos tenido avances en tratar de buscar la relación intersectorial, incluyendo el sector salud, con COFEPRIS. Estamos identificando que esto es muy importante, prioritario, y empezar a tener unas aproximaciones de modelación de escenarios de riesgo bajo estas estrategias ecológicas, evolutivas y antropogénicas que están relacionando. Entonces también hemos estado empezando a trabajar con otro tipo de modelos desde redes para buscar qué tipos de virus se podrían estar favoreciendo en ciertas especies, dónde están los virus zoonóticos que están asociados, en qué especies, dónde, en qué tipo de ambientes se están dando, o hacer otro tipo de modelaciones donde estamos viendo que ya no podemos pensar que el mosquito Aedes o el mosquito Culex es el único que puede transmitir flavivirus o que se alimenta nada más de las aves, y empezamos a ver las conexiones de ahí y podemos ver que hay muchísimos hospederos alternativos, vectores alternativos que pueden estar manteniendo ciclos endémicos en diferentes ecosistemas potenciales que pueden saltar. Entonces son escenarios complejos que precisamente, como decía el doctor Garza, las ciencias de la complejidad vienen a tener un elemento importante que tenemos que empezar a abordar desde una manera multidisciplinaria para integrar esto, ¿no? Y otro reto es qué nos dice todo este tipo de estudios científicos y cómo incidir en políticas públicas. Efectivamente, nos ha fallado en la incidencia de políticas públicas. Esto de los coronavirus se venía estudiando desde hace muchos años. Hemos reportado coronavirus en México y en varias partes del mundo. Se habían reportado reportes fuertes en varias partes del mundo. Sabemos de pandemias que se dieron previas, y que los coronavirus han estado asociados a estos, y además otras, ¿no? Otras virus, influenza, y panzotias como virus del distemper canino, que ha afectado a muchas especies animales, y así tenemos virus y ejemplos que sean en animales domésticos, silvestres, precisamente por cambios globales, y cambios globales que se están relacionando tanto en humanos como en animales marinos, en la tierra, en el mar, en ambientes acuáticos y en las plantas, ¿no? Pero la cuestión es cómo se va a relacionar y por qué no estamos incidiendo si ya se había dicho, si ya se estaba diciendo, si ya hay elementos. Muchos artículos estaban llamando a los coronavirus como un potencial, y por qué no se incidió en políticas públicas a tener sistemas preventivos, precisamente porque seguimos en una visión unicausal y una visión que estamos un poco más reactiva que preventiva, ¿no?
Y esto es muy importante, la investigación básica, la investigación de la biodiversidad, la investigación de estos escenarios multidisciplinarios, nos pueden llevar son de alguna manera o no, son estrategias preventivas, y si desarrollamos estrategias de conservación, de sustentabilidad, precisamente estamos haciendo prevención. Entonces yo creo que hay cada vez elementos que demuestran que conservar ciertas zonas, hacer políticas de sustentabilidad, salen más baratas que el costo de una pandemia, tanto el desarrollo de vacunas, tanto la mortalidad, hospitales y una serie de elementos, que cada vez hay más artículos que demuestran esto. Entonces, efectivamente, tenemos que empezar a trabajar bajo conceptos de una salud, de ecosalud, donde pensemos en sistemas, en la transdisciplina, en la participación, en la justicia, en la equidad, en la sustentabilidad y en el conocimiento y en la acción, ¿no? Entonces tenemos que trabajar juntos en la cuestión de la salud, de integral, en la sostenibilidad, en la conservación biológica para entender esto, pero precisamente yo creo que hay algo fundamental que también lo mencionaba el doctor Garza, que es replantear algunas estrategias pedagógicas, algunas estrategias de qué se tienen todos los programas de estudio en las diferentes escuelas de salud y de no salud, porque las ciencias de la salud no nada más son las ciencias de la salud es la geografía, la salud es la matemática, la salud es la física, la salud son las plantas, la salud es la botánica, la salud. Y entonces empezamos a descubrir que hay una relación muy fuerte y que tenemos que tener profesionistas dedicados a la salud que tengan conocimientos básicos de estos elementos de una salud, de ecosalud, para poder empezar a replantear estrategias nuevas de prevención, estrategias de análisis diferentes y estrategias que pueden ser interesantes que ya pongamos en nuestros planes de estudio de medicina veterinaria, medicina humana. Entonces, en general, bueno, más quería concluir que pues hay esta relación. Necesitamos desarrollar herramientas innovadoras de modelación para identificar escenarios de riesgo, pasar de reactivos a preventivos, generar socioecosistemas que permitan el bienestar, la salud animal pública y ecosistémica con justicia y equidad, permitir el diseño de estrategias combinadas, sostenibles e integradas para la producción de alimentos y el mantenimiento de la salud, ya no pueden estar separados, y obviamente estrategias académicas cambiando los planes de estudio con impactos locales y regionales y transversales para que haya realmente colaboración y que sea esto una realidad en todas las carreras donde haya materias fuertes de una salud, de ecosalud, y que haya apoyo transdisciplinario para poderla lograr. Obviamente necesitamos la integración intersectorial, transdisciplinaria, multinacional para enfrentar los casos como es el de ahorita, ¿no? Donde se evidencia mucha de la falta de coordinación que hay tanto internacional como intersectorial. Y si tuviéramos esos elementos de compartir cosas entre los diferentes sectores, podríamos tener muchos mejores escenarios de modelación, escenarios de prevención y poder hacer estrategias diferentes para prevenir este tipo de emergencias como la que estamos viviendo. Y quisiera agradecer nuevamente a toda la mesa directiva y a toda la gente con la que hemos estado apoyando y haciendo muchos de estos estudios, y gracias a la Academia de Medicina, por favor. Gracias.